Y que ahí sí la luz del tiempo. ¿A poco todavía existe la Yo XCKS? Sí, ya no está en AM, ¿no? Estaba en AM, ¿no? Pues sí, es lo que no sé en AM. Oye, ya está en frecuencia modulada. No sabía. Y todavía estará la La ahí XSJ. en Pérez Treviño. Sí, ahí está. Ahí está todavía. Uh-uh. Y ahora está en FM. Sí, pues ya no hay AM. Ya no hay AM, ya. Chingado, ¿cómo que no? El AM digital es el FM. Pues el otro día yo estuve teniendo Pinche porque... Gil, como el planeta de los simios llegaste No, así es de que no repente. encontraba. Las teles RCB ya no jalan, güey. No, o sea, pero sí existe la M. Digital, pero ya es FM. No, o sea, FM ya existe hace mucho, o sea, pero AM te lo digo porque yo esta semana o la semana pasada estuve buscando una estación porque no la encontraba, porque me gustó como Pablo, el del taller del otro lado. Partido de béisbol del 740. No, dije, oye, está buena la música, y luego se oían comerciales, o sea, de radio. Pero dije, ¿cuál estaciones? Y entonces la empecé a buscar en FM y no la hallaba, y luego me fui a AM. Supongo Y que era el ahí- 104.7, ¿no? Era el 89.7, nomás que el pendejo de Gilberto le tenía desconectada la antena FM. O sea, Y ya nomás le conecté la FM y ya la pero si había de amplitud modulada. Hay amplitud modulada. De aquí de México. De aquí, sí, ¿cómo no? Y Según yo sabía que ya no iba a entrar la M. a lo mejor se escucha feo, pero sí hay AM. Y es el que llega ¿Sabes más qué? lejos, ¿no? El AM. El AM es el que llega más lejos, es amplitud. Sí, es amplitud. Pues yo me Altas acuerdo cuando frecuencias. andábamos de misiones en la colonia. Se oía todavía la XS. ¿Por qué crees que aquí todavía se escucha el 540 que era Millennium? No, ¿cuál era? 540. No, pues no me sé las frecuencias. Porque pero siempre veía los Pues partidos lo de que en puede el AM ser- es donde te podías conectar con radiodifusoras de Estados Unidos, de Cuba. Dice mi papá que incluso llegaba una de o si Cuba. tú tenías una consolita y un buen receptor, pues tú podías transmitir. Ilegalmente, claro, porque pues ya ves que están reguladas todas. Y te pasas y ya te van casando. Y a lo mejor lo que puede ser es que tengamos razón los dos, como tú dices, que ya como tal no exista el AM y que estos sonidos o estas canciones o lo que se escucha Son sean señales ovni, rebotes. del FM, de las frecuencias moduladas y las toma el espectro de amplitud modulada y las avienta. Pero nada. Pero imagínate entonces las antenas, o sea, las antenas como quieran son receptoras. Yo la verdad no sé mucho de telecomunicaciones. Porque mira, sí. si yo le pongo, este va a agarrar el FM. Pero es que nada como la famosa señal de la estrella Vega. ¿Te acuerdas de contacto? Con Jodie Foster Ajá. y Matthew McConaughey, Matthew McConaughey. Otra novela de Carl Sagan. de Carl Sagan. Ajá. Bueno, Sagan, perdón. Es que Bueno, esto güey es como los dice españoles, ¿verdad? De Carl Sagan. El iceberg. Carl Sagan. El iceberg. Carlos Salgado. Carlos Así Agar es como comediante. Robert Barron es Roberto Barrón. Bishop Robert Barron. Roberto Barrón. ¿Cuál era mi vaso, Esteban? Sí. O sea, que el que se operó. ¿Es el que se operó, no? Es el que se operó. Este es guardado, que cumplió años esta semana. Cumplió 34 años. ¿Cómo se llama que se operó? Es un niño. Héctor Herrera. Héctor Herrera. El Mallita. ¿El qué? El Mallita. No entiendo. Eso de Mayita. Que parece Mallita. O parecía, bueno, ¿Quién todavía es parece. Mayita? O sea, Maya. Ah, ya te entendí. Sí, tienes razón. No, Ah, deja ahí. ahí Niño. A ver, don Jesús García. No lo quites ahí, güey. Chato. El día de ayer se celebró una fecha que tú en tu corazón te encanta, te extasías de ella. ¿Nos puedes mencionar cuál era? Maestro, ¿Y por es favor. Santa Teresita el Niño Jesús? No, dije ayer, no antier. No sé, güey, No, es que hoy es 3 de octubre. Ajá. no recuerdo que. No sabes, no te viene a la Ya mente. se me olvidó. No te viene a la mente ninguna fecha. El 2 de octubre ya se me olvidó que se. Yo tengo una anécdota de ese día, por eso me acuerdo del 2 de octubre. ¿Cuál es? Una vez que unos taxistas nos quisieron golpear en el carro del güero. ¿Por qué? Porque el inteligente del güero, Otro Gilberto. otro Gilberto, por cierto, Qué bueno que dijeron los nombres.
se le hizo de tos a un taxista en un crucero porque le echó las luces o se le metió, no sé. Y después ahí se retaron a golpes y la fregada, pero pues arriba del carro, ¿verdad? Y resultó que en el semáforo se quedaron emparejados así en paralelo. Y se bajó el taxista. Y el vidrio del güero no subía. O sea, necesitabas jalarle así con la mano. Era un Datsun. Ah, sí, me no sé acuerdo. qué, blanco. Y no Y le ese subía el vidrio, madrazo entonces se habría tocó. que, sí. No, y o sea, le soltó así nomás que pues entre Carlitos y yo le subimos al vidrio. Y pues no pasó nada. Y después huyó y el taxista como que le dijo, ahorita te voy a radiar, no sé qué, porque pues traían el radio y pues ellos se echan la mano entre ellos. Entonces subimos y tuvo que esconder el carro y la fregada. Yo por eso me acuerdo del 2 de octubre. Pero seguramente pues todos se acuerdan más de la fecha por el aniversario de Tlatelolco y ¿De qué? 68, eso. Pero bueno. Pues sí, eso querías llegar, ¿no? A lo del 2 de octubre. Pues ya. Ya, bueno, ya terminamos. Muchas gracias, Jorge. Chao. A ver, Gil, Chuy, desde que te conozco todos mis casi, 8 años. esos casi 8 años de conocerte, perdón que esté aquí muy cerca, pero es que me siento así más cómodo. Siempre has repudiado y siempre has rasgado tus vestiduras ante esos comentarios de gente que sigue al comunismo, ¿ok? Y sobre todo los que siempre ves en Twitter o en las redes sociales de que 2 de octubre, el famoso 2 de octubre no se olvida. ¿Y me puedes explicar por qué? ¿Por qué ese odio irracional hacia ti? ¿Hacia eso? No, yo no tengo ningún odio irracional. Ah, bueno, ¿cuál es tu odio racional Bueno. entonces? ¿Cuál es tu odio racional? El 2 de octubre como que me genera, digo, no es que me genere repudio, ¿no? Digo, finalmente es un pasaje de nuestra historia reciente, Pero, ¿no? pero cuéntame. Es que está plagado ahí de comunismo y Gil y yo no sabemos, güey. de izquierdismo, ¿no? Entonces es como que no me agrada mucho. Por eso es lo... Porque ya es que la semana pasada estábamos comentando de eso. Ujú. Estábamos hablando del 68. De cómo Ah, era sí. Bueno, en resumen, Gil, estábamos hablando de que en el 68 nosotros lo vemos como un año de influencia maligna en la historia, bueno, en el mundo, ¿ok? Por varios acontecimientos que obviamente estamos viendo de que fueron planeados por mentes maestras, y uno de esos eventos, pues obviamente le tocó a México con ni más ni menos que el pago de tenencia de los carros, con el comienzo del pago de la tenencia, Pero ¿por qué se pagó la tenencia? para poder sustentar los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos. del 68 que iban a ser en México. Pero la tenencia federal, ¿no? Toda la pagamos. Toda la No, la pagamos, ¿no? federal ya no. ¿O sí? Pero entonces fue una herencia, como los Juegos Olímpicos de... ¿Quién era el anterior a Díaz Ordaz? ¿Del anterior? López Mateos. López Mateos. Adolfo López Entonces, Mateos. porque los Juegos Olímpicos se contrajo el compromiso en el sexenio de López Mateos. Y pues obviamente con esto que tú dices de la tenencia, pues también es obra de... Tú que estuviste Aunque ahí, el secretario de Gobernación en ese año era Gustavo Díaz era Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz. Tú que estuviste ahí en esa época, ¿me puedes contar cómo? Yo ni estaba en planes todavía. Ya mero, aquí ya mero. Ya mero, El movimiento estudiantil también hubo en el 68 en Francia, en mayo, A ver, vamos a ver. Entonces, curiosamente. o sea, hubo varios movimientos estudiantiles en el 68. Pues digamos que aquí suena famoso el que hubo en México. Pero puedes explicar el Y de Francia porque fue de no, es que fue antes de eso, ¿no? En mayo, dice que en mayo del 68. Y el de Checoslovaquia, También en el 68. pues sí fue lamentada. Ah, eso no sabía, a ver. Yo Cuéntame. es lo poco que sé, Cuéntale, o sea, cuenta. lo poco que la verdad me informé, me faltaron muchísimo tiempo para informarme, pero Gil, no sí va a ser el único video. bueno, pero sí coincide en que es la que dijeron la primavera de Praga. Era, o sea, también las alzas estudiantiles, esta onda Hippie. hippie. Y aparte por el año pues fue el Te decía. término de Vietnam, ¿no?
cuando se acabó la guerra de Vietnam. Vietnam fue hasta los 70, ¿no? O bueno, fue cuando los años más en los que se recrudeció más, ¿no? Bueno, el caso es que, o sea, el movimiento hippie. No, no es cierto, Vietnam sí fue en el 68, ¿no? No, fue en el 55 y hasta el 72, 75. Bueno, Pero lo que sí, te pero entendemos. el movimiento hippie pues tuvo mucha influencia precisamente por lo de la guerra de Vietnam. Y nosotros mencionamos también la revolución sexual, ¿ok? Ujú. Que también tuvo su impacto. Ujú, ujú. Pero hablando ya en detalle sobre los movimientos estudiantiles. A ver, cuéntame ese de Checoslovaquia que no sé ni qué pedo. Bueno, me vas a contar el de Checoslovaquia, tú me vas a contar el de Francia. Bueno, el Checoslovaquia, pues te digo, yo nada más lo conozco como la primavera de Praga. Ajá. Y la verdad es que sé muy poquito. No, pues nada más, o sea, va a lo mismo, que era... Unos estudiantes se movieron. No, era un movimiento de resistencia, igual de reclamo ante el gobierno, digo, nada nuevo, pero sí, aquí sí hay que decir que había una influencia pues comunista, ¿no? Ok. O sea, y la fórmula comunista pues siempre ha sido pueblo bueno, gobierno malo. Entonces el pueblo siempre actúa bien y el gobierno siempre actúa mal, y de ahí vienen las rebeliones, ¿no? Las protestas, y digamos que pues los comunistas a quienes agarraron como víctimas o como chivos expiatorios o impulsores de todo esto, pues fue a los universitarios, a los jóvenes, a las masas que podían manipular más fácilmente, y con toda esta influencia del movimiento de amor y paz y la fregada, pues ¿Te imaginas uno de esos La en el- famosa carne de cañón. la carne de cañón, exactamente. ¿Te imaginas eso en el TEC, güey? Ándale. Bueno, aquí Ahí. dice que el movimiento del 68, el mayo del 68 en Francia, fue entre mayo y junio del 68. Que pues igual, pregonar lo mismo que la Tiempo. abolición de las ¿En clases. qué fecha y- fue la primavera de Praga? Aquí dice que fue hasta agosto de 1968, pues ese Sí, año, o sea, ese sí. año, en enero de ese año hasta agosto de 1968. Y Francia es mayo, junio del 68. Dice que las escalas, la insurrección, las protestas frontales que obligaron al gobierno francés, encabezado por el general Charles de Gaulle, Felipe IV. Ah, del aeropuerto. héroe héroe más o menos de la Segunda Guerra Mundial, El aeropuerto. que el aeropuerto de París lleva su nombre, obligaron a hacer elecciones tempranas. Pero ¿a poco él fue el héroe en la batalla de Normandía? Nah. Bueno, aparte, Charles de Gaulle es como que... Bueno, en mi opinión, no conozco muy bien de él, pero lo que conozco es como que Charles de Gaulle es más figura. Él era una figura más de la resistencia francesa Ok. contra la Alemania nazi, güey. Porque en realidad cuando Alemania invadió Francia en el 40, él era coronel, o sea, no tenía ni alto rango. Y se hizo famoso porque hizo un ataque ahí contra, creo que era las tropas de Rommel o de Guderian, y como que ganó cierta fama, ¿no? Entonces lo asociaron más como que un símbolo de la resistencia francesa contra la invasión alemana. Pero Charles de Gaulle se llamaba. Charles de Gaulle, Se llama el aeropuerto. Uno de los aeropuertos de París, más grande de que París. fue donde me di cuenta de que cómo olían los franceses. Me llegó el haz de cuenta que entras a la Cuellar, güey. Pinche olor a comino y a... Güey. Bueno, entonces te digo, lo asociaron más a la resistencia francesa, pero en realidad el Normandía lo realizaron los gringos y los ingleses, La alianza. los aliados. Bueno, el caso de hecho, es ese, el movimiento estudiantil francés, el que le dio forma al movimiento estudiantil en México. ¿Te fijas que siempre los Y de franceses... Checoslovaquia también. Entonces fue primero o sea, la influencia francesa en Checoslovaquia. Como y de ahí siempre. se fue. Dice que Ah. también se propagó a varios países. Y a eso del mundo. súmale que, por ejemplo, que para ese entonces ya tenían como un héroe o como un estandarte a Ernesto Che Guevara Ya fui al caso. y a Fidel Castro, que ya, o sea, vieron en ellos un ejemplo de que se podía hacer revolución. Digo, pues hay que contextualizarnos en qué tiempo estábamos. ¿Estábamos en qué tiempo, Mario? ¿En qué periodo de la historia del mundo nos encontramos? Ah, El 68. la Guerra Fría. La Guerra Fría. En plena guerra
¿Qué te decía la muerte del Padre Pío? En plena guerra entre, bueno, y se dice fría porque no hubo nunca un enfrentamiento directo entre ellos. Entre la superpotencia comunista, la URSS, la Unión Soviética, contra la superpotencia capitalista, los Estados Unidos. Hacía, ¿qué? 6 años o 5 que había sido la crisis de los misiles en Cuba. De Bahía de Cochinos. La crisis de los misiles o la invasión de Bahía de Cochinos. Cochinos fue en 61, ¿no? Más o menos, sí. No, 62. No sé, pero el hecho ¿Fue antes de la muerte de que la Unión de Kennedy? Soviética. ¿Fue antes de la muerte de claro, Kennedy? claro, sí, porque el pacto que negociaron fue Khrushchev con Kennedy. El hecho de que la Unión Soviética quería poner bases de misiles en Cuba, ¿no? Entonces Estados Unidos protesta y bla, bla. En ese contexto estamos, ¿no? Entonces el pleito con Cuba de los gringos era justamente que tenían más empatía con el gobierno ruso. Es que haz de cuenta lo que habían dicho era de que Estados Unidos, como ya no reconocía a Cuba, supuestamente decían de que si Cuba atacaba con misiles a Estados Unidos, ellos lo iban a ver como un ataque de Rusia y iban a Es empezar. que en realidad no era Cuba, güey, era Rusia. Era la Unión Soviética la que estaba poniendo bases, misiles ahí. Entonces, Estados Unidos obviamente lo vio como una amenaza, Fíjate, pues bien cabrona, porque está Cuba aquí, Florida está aquí, o sea. había un documental, había un documental sobre Fátima, que obviamente ven los hechos históricos contra las revelaciones de la hermana Lucía, y había uno donde lo relacionan con ese intento de ataques de misiles, donde dice de que el ángel, así lo dice, de que el ángel sacó su espada de fuego estaba a punto de golpear el mundo. Dicen que la mano de María la detuvo. Pues es que imagínate, güey. Y obviamente ahí, ¿a qué representa la mano de Fátima? Con Kennedy, que no... O sea, evitaron el conflicto, pero es Ajá. que imagínate, güey, o sea, ahí sí que va- casualmente Kennedy es el único presidente católico. Pues sí. Imagínate el conflicto, ¿a qué escala se hubiera ido? Ujú. Una potencia, las dos superpotencias enfrentándose, güey. No, yo creo que hubiera sido el fin del mundo. Que te hubieras matado a los... Pero bueno, de hecho estamos en plena Guerra Fría, pudiera decirse que en plena expansión comunista por todo el mundo, y curiosamente surgen estos movimientos que enarbolan De rebelión, de a rebelión. Lenin, el Che Guevara aquí en América, entonces pues como que suena algo extraño, Inusual. ¿no? Inusual. Yo aquí digo, mi opinión es, a lo mejor sería un poco, ¿cuál es la palabra? Extremo. Atribuir a este solo hecho, ¿no? Yo creo que hubo muchísimos otros factores, aunque ciertamente pues sí, este impulso comunista tenía su manera de actuar, pero no creo que haya sido lo La único. causa raíz. O sea, Digo, yo en lo personal creo Son los de Aqua. que sí había infiltrados comunistas en los movimientos. A lo mejor no, seguramente. a lo mejor no con la magnitud y no tanto como para bueno, en algunos casos sí lograron estabilizar, por ejemplo en Francia, ya ves que dice que obligó a Charles de Gaulle a adelantar las elecciones. En México yo digo que no tanto, Ya, pero yo no digo que no. Lo que quiero dejar claro es que Que hay más factores. sí, no estoy diciendo que es totalmente culpa del comunismo, infiltrados, Escuchaste muy estrategia, etcétera. No, nada más quiero dejar claro que no es así tan tajante. Progreso. Pero sí estoy de acuerdo en que hubo una gran influencia, aunque digan que no, porque lo que yo siempre peleo es que la versión que nosotros conocemos de la matanza de Tlatelolco en el 68 siempre ha sido la versión pues, que nos ha vendido la Secretaría de La izquierda. Educación Pública
el gobierno, la prensa, la televisión, etcétera. Es lo, hasta ahora que, bueno, de un tiempo para acá que ya más o menos tienes más acceso A a documentos. otros documentos en donde se presenta su versión. Ujú. Siempre nos vendieron una versión, esta que yo les decía, de que gobierno malo, pueblo bueno. Siempre así. Seguramente tuviste la película de Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, ajá. Sí. Una versión muy cargada hacia la No, izquierda, pues, ¿no? hay quienes, por ejemplo, le atribuyen mucho a esta Elena Poniatowska. Elena, ¿qué, güey? Poniatowska. Le atribuyen, porque ya ves que ella sacó un libro. ¿Quién es ella? ¿La güera? Era un personaje, es un personaje de izquierda, muy asociado a López Obrador. Bueno, No, todavía vive. Y fue de las primeras que sacó un libro en donde narra los hechos, porque pues a ella le tocó Después vivir, le ¿no? mataron un hijo, ¿no? No sé, eso sí, no te sé decir. Pero esta versión, pues, pues es la que Alfonso Cuarón sobrevivió se compró, ¿no? Oficialmente. De Elena Poniatowska, de hecho de ella, yo creo que a ella le debemos esta visión que existe de que hubo miles de muertos. Porque Sí. ella decía que cuando fue a buscar a su hijo supuestamente caminó por toda la plaza, estaba llena de cadáveres. Por el Sí, templo o sea, mayor. se me hace en lo personal exagerada la visión. Romántica. Pero Y es su versión, digo, a lo mejor tiene tintes de verdad, con algunas exageraciones, a lo mejor no. El caso es que esa fue la versión que se vendió y se dejó, Se dejó. nada más, o sea, y dejó lo que hace la historia, ¿no? Y escoge sus personajes y Define buenos, y define malos. buenos y malos. Y en este caso, a Díaz Ordaz, que yo creo que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México. A él, hoy hasta el perro lloró de escuchar a Díaz Ordaz. dijo este pinche periodista. Ajá. Ah, te creas. Y a Díaz Ordaz lo estigmatizó como un ser Tirano. tirano, o sea, malévolo, que no tenía sentimientos de bondad ni de nada. O sea, así lo tachó la historia y creo que ha sido injusta. Tampoco estamos diciendo que tienen las manos limpias, pero se tergiversó mucho la labor o la omisión de esta en la matanza de Tlatelolco. Ujú. Tan así que es omitido que no sé si supieron que hace unos meses el gobierno de la Ciudad de México decidió retirar las placas del metro, porque un detalle de él es que él fue el que construyó, él inició la línea construcción uno. del metro, sí, la 1. Díaz Ordaz. Gustavo O sea, él Díaz Ordaz. desvió el agua de Texcoco para construir. No, güey, el agua de Texcoco ya tenía varios Él años. fue a Pearl Harbor con San Felipe de Jesús. Ándale. ¿Quién? ¿Díaz Ordaz? ¿No te acuerdas que San Felipe de Jesús fue a Nagasaki, a Ah, Pearl Harbor? Una vez Mario intentando dar una contar la Evangelizar, historia de evangelizar. San Felipe, Jesús dijo que San Felipe había ido a Pearl Harbor y no sé Porque qué. una persona que no voy a emitir su nombre, pero se llama Soul. Soul. ujú, ¿Sí lo identificas? sí. Que vivía cerca de la parroquia. Sí. Lo dijo. Esas palabras como te lo estoy diciendo. De que él había ido a Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial y que de él lo habían martirizado. Bueno, a lo mejor era un viajero del tiempo. Que Douglas MacArthur, Hirohito, güey, Bueno, Díaz Ordaz inició la construcción del metro de la Ciudad de México, a él se lo debemos. Y había infinidad de placas yo creo que placas de que o sea, él que conmemoraban la inauguración de la Ok. línea. Pues fue 2000ero, ¿no? Eso, que retiraron la... No, hace unos meses sí, con esta Claudia Sheinbaum. la esposa- No, no es cierto. la esposa Cuando de- se cumplieron... la esposa de Andrés Manuel. No, la jefa de gobierno. Ah. No es más, cuando se cumplieron 50 años en el 18. Ah, sí, es cierto, sí me acuerdo que lo mencionaste. No. Imagínate que tú construyes la obra y luego van por un acto populista y le quitan tu nombre. Digo, es que es precisamente esto. Digo, pues sí, Mira. evidentemente Díaz Ordaz se vio opacado por eso, pero Tiempo. también hizo cosas buenas. A ver,
¿cómo estuvo la matanza? Porque yo nada más lo que he visto es como sale en Roma, de que... No, el que sale, Ese es sale el en Roma es el halconazo. halconazo del 71. Ah, ok. Y Roma también es una visión muy Que, de la izquierda. qué vergüenza esto. No, ¿cómo estuvo, güey? Aunque la película es muy, o sea, cinematográficamente hablando, es muy bonita la película. La recreación de Es la muy ciudad- bonita la matanza. No, o sea, la recreación de la Ciudad de México y todo, o sea, mis respetos y todo, pero como tú dices, pues es una versión que, como es película, pues mira, es la versión del director, entonces esa, pues cada quien que la agarre como le caiga. ¿Quién es Cuarón? Alfonso Cuarón. Bueno, la matanza. Ajá. Cuéntanos. Pelotazos. Ándale. Sí, los mataron, los martirizaron. Cuéntanos. Muy Ay, bueno. Digamos, la matanza de Tlatelolco fue como que ya el fin del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil empezó en julio del 68. Estaba viendo el otro día que curiosamente inició el mismo día en que inició la Revolución Cubana. En el 50 y... no sé qué fue. El ¿cuándo fue? 25 de julio. 58. El 25 de julio. Mira qué cabrones. Ay, ¿Y sabes lo que es el 25 de julio? de Santiago. Día de Santiago. El cumpleaños de la ciudad De de Saltillo. O sea, pero simbólicamente hablando, Santiago, patrona de España. ¿Ves cómo está todo Sí, pero conectado? fue 58. Digo, la revolución no sé en qué año fue, pero inició en julio del 58. A ver, aquí te lo consulto. Tú sigue hablando. Entonces dice que el movimiento y curioso inicia en ese día, inicia porque hubo un enfrentamiento, digamos que un disturbio entre, creo que era una prepa de la UNAM y una prepa del Politécnico. Eso es del IPN. Tuvieron show, Ochetera. la Ochetera, Isaac Ochetera, ¿no? Tuvieron pedos. 26 de julio. Y los Por una bueno. hora. burros, ¿no? Los burros. Bueno, o sea, los del IPN. Burros. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Se pelean, entran Tus los camaradas. granaderos. ¿Granaderos? Los granaderos de la Ciudad de México, como que a sofocar el encuentro. Ujú. Y no estoy seguro si, pero entran a una universidad, a una de las prepas. Seguramente fue una de la UNAM. Porque de ahí empiezan a alegar que se está violando la autonomía universitaria y todo eso. Eso fue en julio, En ¿verdad? julio del 68. Y empiezan a exigir la renuncia del jefe de la policía de la Ciudad de México. En ese entonces, departamento del Distrito Federal, no de la Ciudad de México. Bueno, sí, la Ciudad de México. Pero entonces ya sí se empiezan los sucesos. Hacen una marcha en silencio, creo que es. No, primero se... Ah, o sea, tú estabas ahí. ¿Tú qué eres estudiante? No, o sea, va por ahí. A raíz de este suceso es cuando empiezan a hacer el reclamo y hacen una manifestación. Al Ay, Comité sí leí yo. Nacional de Huelga. Sí, hicieron, ahí es donde se crea el CNH, ¿no? El Comité Nacional de Huelga, no Que ya sé qué. existe. Pero fue una manifestación pacífica, Ajá. pero sí iban gritando consignas, que fue donde surgió el signo de Goya. la V, la B de Victoria, que le hacían así. ¿La de Fox? No, o sea, era así una vez. Así le hacían. Después de esa, el gobierno se empieza a proteger, empiezan digamos que todavía no a intervenir el ejército, pero ya había policía. Entonces, ellos temiendo todo esto, y aparte que hacen el pliego petitorio de sus demandas y la fregada, y no hay diálogo y no hay nada. Entonces, después la segunda, la que tú dices, hacen una marcha en silencio. Que esa, independientemente de visiones y de ideales y la fregada, ha de haber estado muy padre, porque se cuenta, lo que yo he leído es que, no sé de quién es esa frase, que dice que entre los cientos de miles de estudiantes que marcharon, solamente se oían los pasos. O sea, nadie iba hablando. Antón Lavey. En cuanto a organización y eso, pues, yo creo que lo hicieron bien. Pero ciertamente aquí ya había, Una tensión. o sea, había una tensión muy grande, pero ya había una línea, pues. O sea, seguramente muchos estudiantes pues iban de buena fe, ¿no? O sea, tú dices de que ahí había una estratega. Sí, claro. O sea, que no era nada de que una reunión de un día para otro. Pues es que no es que yo crea. El objetivo era que recordemos que el 12 de octubre de ese año iniciaron las Olimpiadas. Ujú. Uno de sus objetivos era precisamente, Erradicarlas. o sea, que No. lograr desestabilizar las Olimpiadas o incluso llegar a cancelarlas. Entonces,
Fíjate, nomás habían puesto el COVID y habían hecho eso, ya es que se cancelaron este año. Ándale. Pues mira, la Hubo- prueba... Perdón, ¿de qué voy? Ujú. Hubo Termina. una marcha donde inclusive llegaron al Zócalo, ¿no? Y arrearon la bandera, ¿no? Ah, sí, que pusieron Los comunistas. la bandera negro y rojo. La de huelga. Izaron la bandera negro y rojo en el Zócalo. Que esto ya se cuenta que fue o sea, cantarle el tiro Una directo, mentada, ¿no? sí, Al gobierno y al al ejército. gobierno. Vamos, y en respuesta a lo que decía Mario, él decía, entonces tú dices que había alguien que Una estaba estratega. dirigiendo, pues, o Liderando. liderando. Pues la prueba de ello, no creo que haya sido uno, seguramente más, pero la prueba es que desde la creación del CNH, todo movimiento requiere de, o sea, no es que tú muevas a miles de gentes así como si nada. Todo movimiento requiere de dinero. Ujú. O Logística. sea, logística, planeación, etcétera. Entonces, pues ¿quién financiaba este movimiento? Las versiones que nos cuentan es que los estudiantes iban a botear y se metían a las cafeterías, se metían así y lo que obtenían ahí, Donaban pues a lo pasteles mejor en era las una misas. pantalla, pero Bueno. ciertamente tenía que haber un financiamiento. Ahí Sí, yo tenía- siento que entraba el financiamiento que decimos. A lo mejor de Cuba, de la Ajá. Unión Soviética. Y el que ahí, digamos que la hizo, o sea, que tuvo su momento de elegir fue el que entonces era rector del IPN. Que era Barrios Sierra, no sé qué. Javier Barrios Sierra o Sierra Barrios, no sé cuál le dice el orden. Que él llegó a la rectoría del IPN porque lo acomodó Díaz Ordaz para quedar bien, porque ellos dos o sea, Tenían roces. tenían roces. Entonces, cuando surge este movimiento, Barrios Sierra o como se llame, tenía de dos: o ponerles el alto a los estudiantes, o O entrar seguir. en mar con Díaz Ordaz. ajá, o sea, y digamos que quedar bien con Díaz Ordaz si no les hacía caso, o apoyar a los estudiantes y cantarle el tiro directo. Y fue lo último que hizo. O sea, fue lo que hizo. Él apoya a los estudiantes Ok. y la tirada de él era pues desestabilizar a Díaz Ordaz para en la siguiente campaña electoral. El ponerse. No él, o sea, ellos ya tenían a su candidato, que el candidato que iban a poner venía del Partido Comunista. Esa era la tirada, entonces Ahí tiene un poquito más de lógica, ¿no? después ya viene, o sea, no me quiero adelantar porque pues, seguramente habrá muchos detalles, pero este evento sí es importante porque es al final el que detona todo el argüento. Está bien complejo, digo, nosotros sabemos la información que tienes de primera mano, ¿no? Seguramente nos faltará mucha, pero por ahí iba Iba a la tirada. la tirada. De hecho no le salió porque él lo que quería era derrocar de la Secretaría de Gobernación a Luis Echeverría Álvarez, ¿Qué hace? Ok. Que le va a ser el sucesor de Díaz que era el Ordaz. tapado, o sea, era el tapado, ¿no? Entonces lo que él quería era desestabilizar a Echeverría Álvarez para poder acomodar a su candidato. Bueno, entonces digo, aquí mira, hoy ya Qué bueno que tocas ese punto. se va enlazando con una teoría que yo también escuché y ahorita les Y que cuento. mencionaste. Y pues, Y ahorita se las cuento y ya le voy hallando, se va hallando como que el hilo. Pero bueno, pues, ¿en qué íbamos o qué? no, dale, dale. Ah, bueno. ¿Comerciales quieres o qué? No, Es que te digo, Ok, Mario sí. te preguntó yo creo que sería mejor retomarlo así, o sea, retomarlo de la matanza y luego de ahí ya armamos hacia atrás los sucesos. Sí, vamos a hablar. O sea, Bueno. estamos bien, comentando la versión de la CEP. Bueno, para el 2 de octubre. Yo he escuchado versiones, no sé qué tan cierto sea, que el movimiento estudiantil ya estaba decayendo. Ya no tenía tanta presión, porque ciertamente la represión gubernamental había sido fuerte, pero nunca los había así llegado al grado de las armas. Entonces convocan estos a un mitin el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El ejército usualmente resguardaba siempre los mítines o las manifestaciones de los estudiantes para guardar el orden. Entonces el ejército pues obviamente hizo acto de presencia ahí en Tlatelolco. Entonces inicia la huelga. Digo,
la manifestación, si tú no conoces el Plaza de las Tres Culturas, está la plaza así, es el templo de Santiago, ¿cómo se llama? Y enfrente están las ruinas de la antigua Tlatelolco. Y al fondo, donde estaban los oradores, el edificio Chihuahua, desde el balcón estaban los oradores. O sea, pasa el meeting, la manifestación se acaba. Y justo ya después de eso, empiezan a haber tiros. No, hay videos donde salen bengalas desde la torre de los granaderos. De Relaciones Exteriores. Que unos dicen que es desde la torre y otros dicen que Desde pasa el un helicóptero. helicóptero y las tiran del helicóptero. Entonces, inicia un tiroteo. Pero ojo, empiezan a tirar desde el edificio Chihuahua. Y no a los estudiantes, al ejército mexicano que les guarda el mitin. De hecho, los primeros en caer, no Son hubo soldados. muertos, fueron soldados. Pero ¿quién estaba disparando? Ahí va la cosa. Entonces te digo, ¿Fue un amigo o qué? empiezan a tirar. Caen soldados, los soldados piensan que son los estudiantes. Y aquí sí ya no sé, ya tengo ciertas dudas. Hay versiones de soldados que dicen y de estudiantes mismos, que los soldados les ordenaron que evacuaran la plaza, que le rumbaran. Y luego está la versión esta romántica, que los soldados los mataban y les tiran. De hecho hay una película muy nueva de una productora, Corazones. Corazón Films. Corazón Films, que habla del 68. Güey, donde- Corazones.exe es una página católica. Bueno, Daisy's Destruction. bueno, dice Corazón Films, yo el otro día lo estaba viendo, donde ahí sí se va al baño de los baños, ¿sabes? Cuando salen los pinches soldados con la bayoneta calaca, así Como los niños. picando mujeres, o sea, haz de cuenta, te parecen los soldados así tirando así, estudiante, o sea, muy exagerada, ¿no? Entonces te digo, pasa esto, comienza el tiroteo. Las versiones de los estudiantes dicen que los soldados les ordenan evacuar la plaza. Entonces, pues los soldados inclusive ve fotos donde empiezan a apuntar hacia el edificio. ¿Dónde están saliendo los disparos? Ahí, ¿qué pasó después? Ahí sí yo ya no tengo duda, no sé si tú conozcas algo, Gil. Ahí entra la versión de que el ejército empezó ya a entrar a los departamentos del edificio, a sacar a la raza, que inclusive varios rezagados de ahí los detuvieron y todo eso. Que son los de las fotos, ¿no? Que salen las fotos Ándale, que históricas. salen así, Ajá, todos en los- calzones y unos Ajá. encuerados. Entonces, digo, ahí sí ya no sé qué pasó, Ni sabremos. ¿no? Y ni sabrán porque lo que sí sé es que tiraron de arriba al ejército, que murieron soldados en la refriega. De hecho, los primeros que cayeron fueron soldados. El comandante, es más, del pelotón ahí, murió ahí, se le dieron un tiro y ahí se murió. Uno de los militares que estuvo ahí, él también tiene un libro. Ahorita ¿Ah, te sí? paso, ahorita consulto y te paso. Él también sacó un libro y narra su versión de los hechos. Pero no he leído el libro. Entonces, pues ahí falta. Porque la versión oficial fue la que incluyó, y que es de lo más famoso que siempre lo recuerdan, al mentado Batallón Ujú. Olimpia, Que eran los que iniciaron la que refriega. fueron los que iniciaron eso, que eran los reconocidos por el guante o trapo blanco en la Ujú. mano izquierda. Y aquí las versiones es lo que dicen, que al ver la bengala ellos tenían la instrucción De de abrir fuego. Pero la pregunta es como tú dices, ¿abrir fuego parejo o contra militares? O que fuera. O aquí, o sí. O sea, ahí es lo que te digo, nunca vamos a saber. Mi teoría es que, bueno, es que tío, aquí hay dos versiones que yo he escuchado de eso. La versión, digamos que oficial, La de Elías. es la de La de Elías. ándale, la de los chairines, es la del Batallón Olimpia. De hecho, hay fotos donde salen los güeyes con el guante. Que supuestamente eran, no sé si eran de la policía del Distrito Federal o no sé si No. mismos militares. Yo lo que sé es que este mismo batallón, no sé, eran como que un grupo de choque. ¿Organizado por quién? ¿Quién sabe? O sea, sabrá la bola, porque esto es de 1968, pero digamos que el movimiento precursor de este fue el de los médicos en 1966. Ellos exigían las plazas,
después de sus residencias, algo así. Y fue nacional esto. O sea, Eso en México, pidiendo su plaza. Imagínate. Qué raro. Entonces ahí empezaron las manifestaciones pacíficas, sí, pero también ya fue cuando ya empezaron a entrar la policía y la fregada, y entonces ya desde ahí hay testigos, ya dicen que ya existía el mentado Batallón Olimpia y se distinguían de esta manera, o sea, era un grupo de choque era un pero del grupo de gobierno. No. Eso es lo que no se sabe. Ahí viene la cosa. Unos dicen, pues sí, si ya estaba, fue el gobierno entonces el que los impulsó o que tenía a ese También, ese escudo. O sea, que también está la teoría de que pues, serían mercenarios. Mira, es que lo que tengo que contar. Mira, bueno, la versión oficial cuenta eso, que el Batallón Olimpia fue mandado por... La versión oficial te dice que los soldados tenían la orden de parar ahí el movimiento. Y su versión es la romántica, que disparándoles a todos. Y otra, la versión era que el gobierno mismo envió el Batallón Olimpia. Que en mi opinión, a quienes empezaron a tirar fueron a los soldados. Digamos, para que los soldados que tenían la mayor capacidad de fuego o sea, como que pensaran de que había un ataque de parte de los estudiantes y abrirles fuego. Okay. Entonces, esa es mi teoría, digo. No, es que tío, es donde yo no sé si sacudir el jarro, uh-huh. el bote. Sí, o pues sea, mira, como que los otros no sabían, porque hay testimonios de soldados que dicen que no sabían, no tenían ni puta idea de que había unos güeyes arriba. Bueno, otros dicen que una de las mejores estrategias del gobierno es crear un conflicto y luego resuélvelo. Unas versiones dicen que, por eso volviendo a que se satanizó mucho a Díaz Ordaz, Irma Serrano, la tigresa, era como que el chicharrón de Díaz Ordaz. Y ella cuenta, vete a saber si sea verdad, que o sea, que en esas fechas, en los primeros días de octubre, Gustavo Díaz Ordaz se había ido al estado de Jalisco. Se había ido al estado de Jalisco a unas comunidades, no sé qué. Entonces, pues no tenían comunicación con él, o no estaba en la Ciudad de México. Entonces, okay, la responsabilidad pues recayó en Luis Echeverría Álvarez, el secretario de Gobernación, en el entonces regente. ¿Sí es regente de la Ciudad de México? Bueno, del Distrito Federal, el jefe del departamento del Distrito Federal. Y son ellos los que toman la decisión. Entonces, Irma Serrano cuenta que cuando llegó Gustavo Díaz Ordaz a su casa, creo que en las Lomas de Chapultepec, que llegó estaba aventando puertas y echando madres y cuánto, porque al parecer estaba hablando por teléfono con Luis Echeverría Álvarez, reclamándole que se le pasó la mano, o sea, que esa decisión... Y yo creo que va por ahí la onda de que fue más bien, no sé si Luis Echeverría o manipularon pero alguien movió ahí los hilos para que se armara todo este despapalle. Y finalmente Gustavo Díaz Ordaz, como era el presidente, que esto es algo que yo creo que no se dice, tuvo que asumir la responsabilidad. Asumió completamente la responsabilidad. Exacto. De hecho, en el informe de gobierno del 69, el 1 de septiembre, él dice: asumo íntegramente la responsabilidad de los hechos del año pasado. Unos dicen que la asume, una, porque era el presidente, y dos, para quitar de toda culpa a Luis Echeverría, que iba a ser el próximo candidato. También. Sí, porque acuérdate que lo que querían también era fregar al que yo había mencionado antes, era a Javier Barros Sierra. O sea, Luis Echeverría lo que demostró fue que, por un lado, que le fue fiel a Díaz Ordaz. O sea, que a lo mejor se le pasó la mano en cuanto a poder, ¿no? De decir, yo voy a tomar esta decisión. Pero por otro lado le mostró que había fidelidad de su parte. O sea, que no lo traicionó ni que obedeció a otros intereses. Y le dio en la torre a Barros Sierra, o Sierra Barrios, como se llame. Y les truncó el posicionamiento del candidato, porque para entonces ya ellos declinaron en la carrera hacia la candidatura presidencial, argumentando que ellos no veían un combate limpio, o sea, que veían manipulación y que no iban a tenerse, pero la realidad es que en realidad ya venía en debacle pues todo este movimiento y este discurso, más con toda esta represión que existió. Eso es lo que dicen. Y con esto yo nada más quiero, porque aquí ya sería muchísimo rollo para
pues para estas conspiraciones y todo, pero se los dejo nada más, que es lo que yo he leído que está muy interesante, es la clave Litempo. Ah, sí, era la clave con la que la CIA. La clave de la CIA. Esa es la otra línea, que Litempo, o sea, que tenía agentes en altos rangos del gobierno mexicano, y eran Díaz Ordaz, Luis Echeverría y otros tantos. Mira, y aquí algo iba una teoría que yo tenía. Bueno, digo, hasta aquí digamos como que así fue a grandes rasgos el movimiento. La realidad es que a partir del 2 el movimiento se extingue. Una teoría mía es que, como dice Gil, yo también había escuchado que había infiltración de la CIA en altos puestos del gobierno mexicano, incluido Díaz Ordaz, que le decían Litempo 1 o algo así, ¿no? Y que Díaz Ordaz era Litempo 2 y Echeverría era Litempo 8. Me acordé a los Simpsons. Yo güey. también. Sí. Tú eres Zorro 1. Tú eres Zorro 2. No, eres Zorro 1. Eres un Eres un idiota, idiota. Mara. Ay, güey. Bueno, yo siento que esa teoría mía es la de que en realidad esa teoría dice que el gobierno sí, digamos que envía el batallón Olimpia para reprimir el movimiento, pero yo creo más porque al estar en la CIA yo creo que sí sabían de cierta infiltración marxista dentro del movimiento que pretendía desestabilizar. Trotskistas sí había. Trotskistas sí había, digamos que será la más radical del comunismo. Entonces que por esta presión, por esta infiltración, como que Estados Unidos presionó también al gobierno mexicano a decirle, oye compadre, pues te me vas calmando, ¿no? O me vas calmando aquí las aguas. Es que como yo digo, imagínate que Estados Unidos iba a tolerar que tuvieras a tu vecino del sur y en mayor socio comercial a un comunista. Uh-huh. Yo creo que eso era impensable. Mi Homero Entonces no es comunista. yo siento que hubo presión. Esa es mi hipótesis, porque no siquiera tengo. Es tu humilde opinión. Que el gobierno de Estados Unidos presionó a Díaz Ordaz y le dijo, o me arreglas ese pedo, o te lo arreglo yo. Y ya sabes cómo te lo arreglo yo. Pues Entonces, también creo que no sé si fue el mismo informe de Díaz Ordaz en donde él declara que ninguna fuerza extranjera iba a encargarse del orden dentro del país. Obviamente, o sea, esto pues tiene lógica, ¿no? Tú no vas a permitir que alguien más venga y ponga la autoridad porque pues en cualquier momento te pisotea y se acabó todo, ¿no? ¿Pero por qué lo decía? Pues obviamente porque sentía una responsabilidad y pues traía línea. Te digo, entonces yo siento que hubo presión desde Washington. Le dijeron, o me calmas ahí el pedo, o te lo calmo yo, y ya sabes cómo te lo calmo. Entonces pues yo creo que Díaz Ordaz recurrió a esto para sofocar el movimiento. Digamos que eso es una teoría mía. Dos, una que yo también he escuchado inclusive de sobrevivientes o gente que estuvo en el movimiento, De insurgentes. que ya no son comunistas, y son los que decían, el movimiento ya venía en debacle, ya venía en caída. Para el 2 de octubre ya no jalaban a nadie. Entonces esta persona creo que es un ahorita les digo el nombre. Dice, para el 2 de octubre ya no jalaba a nadie el movimiento. Entonces recurrieron a una vieja táctica, que es la del victimismo. La de Bangkok, Yo no sé, que se muere y hace ese famoso. ¿no? Agarra popularidad. Entonces, ¿qué dice? Porque dice que porque compañeros de esta persona que estaban en el comité de huelga, de repente le dicen que dice, no vayas a la manifestación el 2. ¿Y por qué? No vayas, nada más te digo eso, no vayas. Justamente en Entonces, la mañana leía un testimonio de una chava que cuenta que su papá le platica que el 2 de octubre del 68 tenía su examen profesional y que le dijeron, mejor no vayas, espérate. Y él dijo, no, porque pues es el examen, o sea, no es que me lo cambien así como así, o sea, tengo que ir. Entonces dice que él se encamina para ir, ¿verdad? No sé, a su facultad o lo que sea. Y a medio camino como que se da cuenta que estaban los ánimos, se veían así medio raros y todo, y dice que sintió algo que dijo, no, mejor no, y se regresó. Y ya pidió permiso para que se lo aplicaran después, y después le aplicaron el examen, pero no se presentó ese día.
Reprobó Ahí. de igual forma, pero se lo... No, o sea, y lo cuenta la chava, dice, ¿se imaginan? Si mi papá a lo mejor hubiera, por casualidad pasado por ahí, a lo mejor lo hubiera tocado y pues yo no existiría. O sea, Pero hay testimonios así. Pero alguien le decía que no fuera. Alguien decía que no fuera, o sea, no te pares ahí. Igual mismo decía esta persona, dice, compañeros allegados al comité nos decían que no fuéramos. Y le dice, bueno, ¿por qué? No te puedo decir, pero no vayas. Entonces, ¿qué dice? Llega el día, dice esta persona, llega el día del meeting, el meeting se da, porque nunca reprimió el meeting, o sea, el meeting se dio. Fue en la tarde, ¿no? En tarde noche ya casi. Se dio el meeting, los oradores hablaron, inclusive se acabó ya el meeting. Dice, curiosamente, los organizadores salen del edificio, porque no agarraron a ni uno de los organizadores. Qué raro. Salen del edificio y empieza el tiroteo. Entonces, la teoría de esta persona, y él así lo cree, porque se hablaba mucho, es que los mismos del comité de huelga Organizado. como que orquestaron esto para victimizarse y darle nuevos impulsos al movimiento. Que Entonces, sí lo lograron. Mira, o sea, De cierta si manera- esta hipótesis, digo, fuera cierta, pues solamente habla de una vileza, de una crueldad, de una alevosa y siniestra Y diabólica. y diabólica maniobra de estas personas, o sea, que Con tal de- exacto, que a costa de de mantener mantener vivo el movimiento o el ideal, sacrificaron raza. sacrificaron de ser verdad, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo que lo sea, No, ni nadie lo sabemos. No, digo, yo tampoco digo que lo sea, porque, por ejemplo, esta persona no habla nada, por ejemplo, del batallón Olimpia, y es ahí donde me saca de onda. Y Pero, aunque diabólica, pues hay que decirlo, sería Maestra, magistral. sí. Porque lo perpetuó. Porque de hecho, yo estaba Pero viendo. entre comillas, lo canonizó. Exacto, hasta hoy. Porque dice, es que ponte a pensar, dice, ¿por qué dijiste? Díaz Ordaz o Echeverría quisieran reprimir un movimiento que ya iba en debacle? Pues no tiene sentido. no tiene Dice lógica. eso, o sea, no pongas a pensar, ¿por qué ellos hubieran querido reprimir un movimiento que ya iba en debacle? O sea, bueno, como que no tiene caso, ¿no? Que tú mancharte por algo que ya va a valer queso. Y para darle, digamos, oportunidad o libertad a Díaz Ordaz de irse al Marbella de Jalisco durante esta fecha. Entonces, bueno, la teoría es de esta, que los mismos del comité de huelga sabían que se iba a hacer algo ese día, y pues así digo, No, así dicen que ellos. ellos planearon lo que se iba a hacer. Sí, más bien que ellos son los verdaderos responsables, ¿no? Artífices. Del 68. Artífices. Ujú. Y pues, ¿qué pasa? Pues como pasa siempre, ¿no? O sea, ¿quién fue el culpable? Díaz Ordaz, el ejército. Porque yo estaba viendo de un personaje que se llama Emilio Uranga, no sé si también lo leíste, ¿no? Bueno, a él lo consideran el Goebbels de México. ¿Por qué? ¿Qué hizo Goebbels en la Alemania nazi? La propaganda. Exacto. O sea, él era, digamos, el que administraba qué es lo que tenía que ver, qué no, ¿ok? O sea, qué llegaba, qué no llegaba, o qué se mandaba, qué no se mandaba. Entonces, la BBC, güey, fíjate, la BBC, bueno, y varios noticieros sacaron, dicen que hay un libro, ¿cómo se llama el güey? Dice, el libro se llama La conspiración del 68, los intelectuales y el poder. Así se fraguó la matanza, ese es el título. Entonces, lo dice un tal Rodríguez Mungía. Él menciona todo el perfil de Emilio Uranga, que menciona que fue un filósofo que obviamente reconocido como al nivel de Octavio Paz, que justamente después de la matanza de Tlatelolco, él empezó a difundir el mensaje de que, pues de que todos conocemos, ¿ok? De que era lo que me estabas mencionando ahorita, todo lo que pasó. La visión que hubo romántica de la izquierda. Sí. Entonces, a ver, ¿qué más dice? Dice que la propaganda que él usó fue obviamente para justificar ante millones de mexicanos los excesos y abusos del poder contra los estudiantes. O sea, haciéndolos pensar que ellos fueron mártires, que ellos fueron Pues víctimas para poder
digamos, continuar con ese movimiento. Yo, sinceramente, yo no sabía que ya iba a la baja, güey. Ese movimiento, yo no sabía. No es que lo sepa todo, pero no sabía. Eso dicen los días que ya había una debacle en el movimiento. Porque ahora tiene sentido, o sea, lo que decía Ordaz. Ya vi el video que mencionas, de que dice de que él dio todo su esfuerzo, todas sus horas, todo su... A eso lo entrevistan en el 77 cuando Ajá. López Portillo Era embajador de España. Y obviamente pues le preguntan, le dicen, oiga, y se enoja y dice una frase. Dice, de lo que estoy más orgulloso es del año 1968 porque me permitió servir y salvar al país. Integridad. Y luego dice, Para que usted- afortunadamente salimos adelante. adelante. Y si no fuera por eso, usted no estaría aquí. Usted, muchachito, no está, o sea, así se me hizo, güey, no mames, era un pendejo que de 15 años que a lo mejor ni sabía todo. Yo no sé, digo, yo siento como que, no sé, llámenme loco, pero empatía por Gustavo Díaz Ordaz, porque la gente no lo quería. Por eso, ya estás vetado y estás odiado, Gil, por la chairiza. Está bien, o sea, porque la gente, está hartada la es que, cosquilla, güey. o sea, la gente no lo quería. Y A raíz de eso. no, desde antes no lo querían porque lo consideraban un ser, una persona muy, muy autoritaria, muy así. Pero la gente no lo quería, y aquí va a sonar bien, bien bañado, pero lo siento, así es en mi país, porque era feo. La gente no lo quería porque por su aspecto, de hecho se dan muchas burlas de él. Y en México somos clasistas, racistas, claro, hasta cierto punto. En general, así en general, todos en alguna medida hemos sido así y nos hemos comportado de manera despectiva. Y entonces Sí. a Gustavo Díaz Ordaz no, a pesar de que era una cuerda, el vato era una cuerda, la gente nunca lo cariño. quiso. Y por eso también las preguntas después yo creo que eran hasta con saña, ¿no? O sea, estas que le hacían de que, ¿usted qué opina con respecto a los hechos que ocurrieron? Que bla, bla, bla. Mira, no sé de quién es esta frase, que dicen que, por ejemplo, Díaz Ordaz fue un muy buen presidente que tuvo un mal día. Y en comparación, por ejemplo, Lázaro Cárdenas fue un mal pésimo presidente que tuvo un buen día. Exactamente. De hecho, pues sí, es que yo también considero que Díaz Ordaz fue un gobernante. Hecho y derecho. A lo mejor digamos que tenía un poquito a la izquierda, como el PRI en esa época. Sí, Pero de cierta forma era un gobernante que yo creo que hoy necesitamos, ¿no? O sea, enérgico, que no le tiembla la mano o que no le tiembla la mano para inteligente. inteligente. Y otra cosa que diría yo, o sea, que no le tiene miedo a que pueda caerle mal a la gente, a merecerse el rechazo por hacer una cosa que está correcta. Exacto. Cosa que hoy los se gobernantes hace. de hoy No, no claro, hacen. que de hecho, o sea, técnicamente Díaz Ordaz no gobernó un sexenio, gobernó 2. Ah, sí, de hecho, porque Porque López Mateos era un mujeriego. un pedote mujeriego. Fíjate, y aquí siempre sale ligada, Exactamente, y siempre sale ligada a Talía. Ok. ¿Quién sabe? ¿Cuál tenía? ¿Con Díaz Ordaz? No, pero con uno de los hijos. El rockero. Ajá. No sabía yo de... Bueno, tuvo relación con él. Bueno, yo lo que sé es que un hijo de Díaz Ordaz o una hija, no sé, se casó con un hijo o hija de López Portillo. Ah, no, eso no sé. Ah, también. Que a mí me daba risa, bueno, el hijo, y de hecho le echaban mucha carga también a Gustavo Díaz Ordaz porque, pues él era, o sea, Díaz Ordaz era un hombre así recto y que no le gustaban los hippies y toda la fregada, y el hijo salió bien. Es fácil, lo que no has de ver en tu Sí, casa, lo has de sí, sí. tener. Ah, en casa O de de Jairo hecho, Cuchillo de Palo. O sea, ahí de que, o sea, por el hijo, Gustavo trajo a Jim Morrison a Los Pinos, güey. Cuando todavía estaba vivo. No sabía, ¿no? Y también, pues yo supongo que trajo, ya es que fue Woodstock. El otro año, no sé, hubo un evento tipo así hippie en México donde estaba Carlos Santana. Estuvo varias bandas, pero yo Antonio supongo López que... de Santana. No, es Carlos Santana. Carlos Santana. Bueno, volviendo a lo del 68, Mario. Estas son, digamos que las dos teorías. La teoría de que fueron los mismos estudiantes los que se autoatacaron. Y eso no es una práctica, descabellada, ha pasado. Por ejemplo, en 1997, en la guerra hispano-estadounidense, recordemos, para esa época a España ya solo le quedaban los territorios de ultramar, Filipinas,
Cuba y Puerto Rico, creo. Dominicana, ¿no? Dominicana ahí por por el Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Pues Puerto Rico, ¿a qué año se fue con los gringos? Yo creo que después de eso. Bueno, Porque, ¿qué pasa con la guerra En estadounidense? 1897, 97 por ahí. el año en que nació Tolkien. Ándale. Estados Unidos tenía un barco atracado ahí en La Habana o Santiago de Chile, no me acuerdo. El US Maine. Entonces, de repente ese barco se hunde. Que le explota algo y se hunde. Los estadounidenses dicen, los españoles me lo hundieron. Pues te declaró la guerra. Y le declaran la guerra a España y pues si pasa lo que pasó, le arrebatan Filipinas, Cuba, Puerto Rico. Tiempo después, investigaciones recientes se dan cuenta que en realidad fue un autoatentado. Estados Unidos se autogolpeó, se autogoleó. se autogoleó para tener un móvil y poder declararle la guerra a España. Pues sí, juegan sucio. Entonces digo, no es una En la guerra y en el amor. Entonces pudiera entenderse en el movimiento así, algo así, un autogol para poder perpetuar Era el una excusa. movimiento. Pues sí dicen los viejitos de lo perdido, lo recuperado. Y ellos a lo mejor, te digo, si de ser cierta esta hipótesis a mí se me hace, Muy diabólica. o sea, digo, por muchos intereses que tú tengas, las vidas humanas son... Aquí independientemente, porque luego la gente confunde que, es que no te puedes apiadar de la matanza de Tlatelolco y que fue un evento histórico horrible, repudiable y 2 de octubre no se olvide la fregada. Y no va por ahí, digo, toda vida humana vale una. O sea, si hubiera sido uno solo. Entonces no hay que confundir con que independientemente de ideologías y eso... Se perdieron vidas. Sí, se perdieron vidas y vidas inocentes, o sea... No tenía por qué suceder así. No debió de No ser fue el así. modo. Por, No fue el por eso modo. yo digo, si fue la versión esta del autoatentado de los estudiantes o fue la versión de que el gobierno realmente fue quien reprimió, Ujú. el hecho es de que los que se llevaron la peor parte fueron los inocentes muchachillos que estaban en la plaza ese día. ¿Sí? Y también ¿Y quién ve por soldados ellos? que murieron Nada. ahí. O sea, ¿qué pasa? Fue uno u otro, la realidad es que se llevaron inocentes. Y ¿Sabes como qué? dice Gil, eso es lo reprobable. ¿Sabes qué? Hay uno que este es muy curioso porque es un documental de los Krause, de Editorial Clio. Ujú. Ahí anda en YouTube, por allá. Y hay una parte ahorita que me dijiste eso de que les decían que no fueran, o sea, que no se presentaran. Entrevistan a varios de los que eran líderes entonces estudiantiles ahí, hombres, mujeres. Y dicen esto que tú dices de que se le empezó a decir a la gente, ¿sabes qué? Ya no vayas. Que según esto nada más estaban convocados los líderes, o sea, los que iban a hablar, y muy pocas personas. Eran los únicos convocados. Nadie más debería de ir. Pero se empezó a correr la voz de que pues va a haber, y empezaron a llegar. Y ahí surge esto que tú dices de que no vayan, o sea, regrésate y que la fregada. Entonces me acordé porque le da testimonio él, o sea, un ex líder de ahí. Dice, pero la gente empezó a llegar, estos inocentes de los que tú hablas. Y ahí fortalece la idea de que a lo mejor sí fue un autoatentado, un autogol, y que a lo mejor Pero ellos no decían... hacia ellos. No, o Hacia sea, déjame ellos. terminar. O sea, sí hacia ellos, déjame terminar. Sí. Hacia ellos mismos, pero a lo mejor querían contener, o sea, que no hubiera daños colaterales o que fueran Los más menores. los menos daños posibles. Y evidentemente esto se salió de Este control. también dice algo, dice que en realidad ahí fueron también curiosos, o sea, ahí al que se acercaron a la Es que plaza. yo digo que va por ahí, Gil. Yo digo que va La por ahí. O sea, de curiosidad. que Matauro dice. Lo que yo opino es de que a lo mejor sí fue con la intención de buscar más víctimas, obviamente inocentes. Por eso, para que dijeran, para que estén avisando de que no vayan. Y obviamente nada más, porque obviamente sabían que la plaza no iba a estar sola, güey. O sea, iba a haber transeúntes por ahí. No, pero y además ellos sabían perfectamente que el ejército iba a estar ahí. Exactamente. Entonces, yo estoy con la finalidad de que, o sea, los citaron a los que obviamente, digamos a los puros líderes, pero con la intención de obviamente seguir en el ataque y agarrar víctimas que no tenían nada que ver con su... Sí, pero es que aquí ya si nos vamos a poner a suponer o a imaginar, pues claro que todos tenemos una idea. Finalmente todas estas, nadie tiene la verdad absoluta. Sí, no la ¿verdad? vamos a El ver, único güey. que supo la verdad absoluta, yo creo que, o los dos que la supieron,
uno ya petateó y el va. otro no ha abrido la boca. Pues ¿quién queda? Echeverría. Echeverría. Todavía vive Echeverría. Dios santo, es como la mamá del señor Burns. ¿Cuántos años tiene? ¿1000? Pues casi va para 100 también. Decía un documental que vi hace mucho, dice, la realidad de todo, haya sido como haya sido, haya sido, es que Díaz Ordaz, dice el documental, se guardó el secreto para sí, porque jamás volvió a hablar de eso. Y cuando hablaba, pasaba esto, decía ese tipo de comentarios, pero jamás... Aplicaba un de Gortari. Ándale. De ahí aprendió Salinas. O sea, jamás volvió a referirse al tema, o sea, así de que sí, fue esto y la chingada. Dice, y acaba el documental, la realidad es que Gustavo Díaz Ordaz se llevó el secreto de la noche de Tlatelolco a la tumba. Y yo aún así lo dudo. Porque no creo que haya alguien que conozca todas las aristas, Echeverría. toda la verdad. Pero todas. A lo mejor ni él mismo se dio cuenta en su momento, ni ahora, que también él solamente fue parte del plan. Eso sí te doy la razón en que, o sea, tenían información, o sea, muy cercana a los hechos. Muy. Pero digamos que Díaz Ordaz o Echeverría, yo creo que tienen el secreto si realmente ellos dieron la orden o no. Sí. Porque esto Sí. está de acuerdo que, por ejemplo, si Díaz Ordaz no estaba, obviamente Echeverría tenía la facultad Ajá. de decir, ¿sabes qué? Pues Vas. vas. O sea, si Echeverría no decía nada, no se hacía nada. O Díaz Ordaz. O sea, yo creo que ellos saben. A menos que, por ejemplo, no sé, el regente cometiera el grandísimo error, ¿verdad? Pero tienes razón, o sea, Echeverría se enteraría de todas maneras. Ándale. Todo estaría reportado. Yo siento que, pues bueno, a lo mejor sí, yo creo que sí no conocen todas las aristas. O los que las saben, pues. Por ejemplo, pues que fue en los 2000 por ahí, que se desclasificaron muchos documentos de la CIA que se hicieron públicos. Ahí es donde aparece este que te digo, el de los litempos, de que el jefe de la CIA en México, que era Scott, un señor de apellido Scott, él ahí, o sea, habla de estos, de los litempos, de los agentes que trabajaban para la CIA. Y él pues reportaba directamente a Washington. Entonces, pues él le preguntaron, oye, pues si tienes tú a los de arriba, pues tienes que saber cómo está la onda para que nos filtres a nosotros la información. Y yo creo que pues ni él supo bien a bien, o sí lo supo y eso no se iba a conocer, no sé, son puras... Yo creo que ellos supieron. Hipótesis. Yo creo que ellos tenían rastreados a los infiltrados probablemente, digo, no sé, digo, pues es que, como dices tú, aquí puede estar especulando toda la noche. Sí.